La mañana en la pequeña ciudad de Trinidad comenzó con el bullicio habitual. Paulina Rivera Santos abrió las puertas de su café, Deseo, a las 7 en punto, como lleva haciendo 8 años seguidos. El aire fresco del otoño llenaba de frescura el local mientras ella colocaba las sillas y limpiaba las mesas. Sus movimientos eran medidos y precisos. Años de trabajo habían convertido estas acciones en un ritual especial. La tenue luz de primera hora de la mañana iluminaba la pequeña habitación, donde cada detalle del interior había sido cuidadosamente elegido por la propia Paulina. Antiguas fotografías en blanco y negro enmarcadas en madera adornaban las paredes color crema, creando la atmósfera de un acogedor espacio doméstico. Una cafetera de época, reluciente y pulida como un espejo, ocupaba un lugar de honor detrás del mostrador. Era la primera compra seria que Paulina hacía para la cafetería y estaba orgullosa de ella como símbolo de su éxito. La pequeña cocina se llenó del aroma de los productos recién horneados. Paulina empezó a preparar la primera tanda de croissants. Le encantaban estos momentos de soledad antes de empezar la jornada laboral, cuando podía pensar tranquilamente y sintonizar con el día que tenía por delante. En esos momentos recordaba a menudo cómo había empezado su negocio con un local minúsculo y solo 3 mesas. Ahora tiene una acogedora cafetería con 20 asientos y clientes habituales que acuden no solo por la comida, sino también por el ambiente. A eso de las 9, el timbre de la puerta principal tintineó, anunciando la llegada del primer cliente. Era la señora Rodríguez, una anciana maestra jubilada que venía todas las mañanas a tomar un café solo y un croissant con mermelada de frambuesa. Paulina la saludó con una cálida sonrisa, preparando ya el pedido de rigor. «Buenos días, señora Rodríguez. ¿Cómo ha dormido?», preguntó Paulina afablemente, poniendo en la bandeja una delicada taza y un platito con pastas. «Oh, querida, a mi edad, dormir ya no es lo mismo, pero su café siempre me levanta el ánimo», respondió la anciana sentándose en su mesa favorita junto a la ventana. El día iba tomando impulso y pronto el café se llenó del familiar murmullo de las voces y el tintineo de los platos. Paulín tenía tiempo para todo: tomar pedidos, hacer café, vigilar la cocción en el horno. Pero se dio cuenta de que necesitaba ayuda, sobre todo porque el camarero anterior había dimitido hacía una semana. Hacia el mediodía, la puerta de la cafetería volvió a abrirse y entró un hombre joven. Alto, delgado, con el pelo oscuro bien peinado y una mirada atenta en sus ojos marrones. Llevaba en la mano un papel cuádruplemente doblado, un anuncio de trabajo que Paulina había publicado en el periódico local. «Buenas tardes, me llamo Raúl Mendoza. Vengo por el trabajo de camarero», dijo, y en su voz Paulina pudo oír la ligera excitación que intentaba ocultar tras su tono seguro. Paulina miró detenidamente al joven, aspecto pulcro, postura recta, sonrisa educada. La primera impresión fue positiva. Le invitó a sentarse en una mesa alejada, donde podrían hablar tranquilamente. «Háblame de tu experiencia laboral, Raúl», le preguntó Paulina mirando su currículum. «Trabajé 1 año en un restaurante de Montevideo, pero tuvimos que volver a nuestro pueblo por la enfermedad de mi madre. Ahora estoy buscando trabajo aquí», respondió Raúl, y había sinceridad en sus palabras. La conversación duró una media hora. Paulina le hizo preguntas sobre su trabajo anterior, le preguntó por sus planes de futuro. Raúl respondió con claridad y detalle, y algo en su forma de ser sugirió a Paulina que aquel joven podía ser un buen trabajador. «Muy bien, Raúl. Estoy lista para aceptarte a prueba. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar?», preguntó ella. «Ahora mismo». Sus ojos se iluminaron de entusiasmo. «Entonces empezaremos hoy. Te enseñaré cómo hacemos las cosas», sonrió Paulina. Pasó las horas siguientes formando al nuevo empleado. Le enseñó a tomar pedidos, le explicó los detalles de la máquina de café y el sistema de facturación.
Raúl lo entendió todo sobre la marcha, hizo las preguntas adecuadas y escuchó atentamente todas las explicaciones. Al anochecer, cuando el flujo de visitantes empezó a remitir, Paulina se sentía agradablemente cansada. Había sido un día productivo. La nueva empleada lo había hecho bien. Los productos horneados habían sido un éxito e incluso la quisquillosa máquina de café había funcionado sin problemas. Antes de cerrar, preparó unos cuantos pasteles de crema de arándanos, las delicias favoritas de Fernando. A su marido siempre le gustaban, y Paulina intentaba darle esta pequeña sorpresa un par de veces a la semana. Cerró el café y se dirigió a casa. Las calles nocturnas de Trinidad eran tranquilas y silenciosas. Paulina siguió una ruta conocida, admirando las casas pulcras con tejados de tejas y jardines delanteros bien cuidados. Su propia casa estaba a 15 minutos a pie del café, pequeña pero acogedora, con una terraza cubierta de uvas silvestres. Cuando abrió la puerta, unas alegres risas infantiles llegaron desde el salón. Sofía y Fernando estaban jugando a un juego de mesa sobre la alfombra. Su hija de 5 años estaba sentada en el regazo de su padre y juntos movían las fichas por el campo de juego. «¡Mamá está aquí!». Sofía saltó del regazo de su padre y corrió hacia Paulina, abrazándose a sus piernas. «¿Qué tal el día, mi amor?». Fernando se levantó de la alfombra y besó a su mujer. Sus ojos oscuros brillaban con calidez y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. «¡Maravilloso! Tenemos camarero nuevo y he traído tus pasteles favoritos». Paulina le entregó la caja de postres. La velada transcurrió en un acogedor ambiente familiar. Después de acostar a Sofía, ella y Fernando se sentaron en la terraza durante largo rato, bebiendo infusiones y compartiendo los acontecimientos del día anterior. Hacía una semana que Raúl había empezado a trabajar en la cafetería. Paulina estaba encantada con el nuevo empleado. El joven se había acostumbrado rápidamente y ya había conseguido atraer a clientes habituales con su educación y atención. Aquel soleado martes por la mañana, Paulina se dedicaba a sus tareas habituales. La llamada se produjo hacia las 10 de la mañana, cuando Pauline estaba terminando de decorar una tarta recién horneada con violetas confitadas. No tenía prisa por contestar, tenía las manos cubiertas de crema pastelera. Sin embargo, el teléfono seguía sonando con insistencia y, al quinto timbrazo, se quitó los guantes y cogió el auricular. «Diga», dijo Paulina, apretando el teléfono contra su oreja con el hombro e intentando cerrar la tapa del recipiente de crema al mismo tiempo. «¿Paulina?». La voz de su padre sonaba desacostumbradamente apagada y seria. «Soy Héctor». Paulina se quedó helada. Su padre rara vez la llamaba, solían charlar los fines de semana cuando ella misma marcaba su número. Una llamada repentina en mitad de la semana no auguraba nada bueno. «¿Papá? ¿Qué pasa?». El corazón se le apretó con ansiedad. «La abuela Estela murió esta noche». Las palabras de su padre cayeron pesadas. Paulina se hundió lentamente en una silla. El rostro de su abuela pasó ante sus ojos, severo, con profundas arrugas alrededor de los ojos, pero siempre con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Hacía 3 años que no la veía, desde que la abuela había dejado de viajar fuera de Montevideo. ¿Cómo pasó eso?». Le temblaba la voz. Simplemente no se despertó esta mañana. El ama de llaves la encontró en la cama. Héctor habló secamente, como si cada palabra le resultara difícil. «El funeral es pasado mañana. ¿Tú puedes venir?». Paulina cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Fragmentos de recuerdos afloraron en su mente. Una gran casa en la capital, el olor a pan recién horneado en la cocina, pesadas cortinas de terciopelo en el salón, la voz severa de su abuela reprendiéndola por un vestido sucio. Estela era una mujer de carácter complejo. Rara vez mostraba sus sentimientos, siempre se mantenía recta, hablaba poco, pero con acierto. Las relaciones con su hijo,
el padre de Paulina, no funcionaron después de que él se casara contra su voluntad con una simple maestra, pero siempre aceptó a su nieta, aunque a su manera, con moderación. «Por supuesto, papá, iré», respondió finalmente. ¿Estás bien?» «Bien», respondió él secamente, pero Paulina conocía a su padre lo suficiente como para darse cuenta. La noticia de la muerte de su madre le había golpeado más fuerte de lo que él quería demostrar. «Te recogeré mañana por la mañana. Tenemos que estar en Montevideo por la tarde». Después de la conversación, Paulina permaneció sentada largo rato, mirando el pastel sin terminar. Sus pensamientos eran confusos. Recordó la última vez que había hablado con su abuela, por teléfono, la Navidad pasada. Estela, como siempre, había estado taciturna, preguntando por Sofía, inquiriendo sobre las cosas del café. ¿Quién iba a pensar que aquella conversación acabaría siendo la última? Raúl tosió delicadamente en la puerta de la cocina, devolviéndola a la realidad. «Señora Paulina, disculpe, pero vienen clientes por el pedido del pastel de bodas». «Sí, sí, claro», se levantó ella, corrigiéndose maquinalmente el delantal. «Raúl, tendré que ausentarme unos días. ¿Puedes arreglártela solo?» El joven se enderezó, con determinación en la mirada. «Por supuesto, señora. No se preocupe». El día se alargó interminablemente. Paulina trabajaba mecánicamente, pensando siempre en el viaje. Tenía que avisar a sus clientes habituales, preparar todos los productos necesarios para Raúl, hacer los arreglos con los proveedores. También tenía que hacer la maleta y, sobre todo, hablar con Fernando. En casa la recibió un silencio inusual. Sofía ya dormía y Fernando estaba viendo una película en el salón. Al ver la expresión de su mujer, apaga inmediatamente el televisor. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose a ella. Paulina se tumbó en el sofá y le contó lo de la llamada de su padre. Fernando escuchó en silencio y le puso la mano en el hombro. «Tengo que ir al funeral», terminó. «Papá me recogerá mañana por la mañana». «Por supuesto», asintió Fernando. «¿Quieres que te acompañe?» Paulina negó con la cabeza. «No, quédate con Sofía. Ella no puede faltar a su clase de kinder, y Raúl acaba de empezar a trabajar en el café. Yo me las arreglaré». Fernando no insistió, pero la abrazó más fuerte. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Paulina se levantó. Tenía que recoger sus cosas. En el dormitorio sacó del armario un vestido negro que no se ponía desde hacía varios años. Enderezó los pliegues y comprobó si había que hacerle algún dobladillo. Metió metódicamente las cosas necesarias en una pequeña maleta: zapatos, medias, neceser de maquillaje, cargador del móvil. Estas sencillas acciones la ayudaron a no pensar en lo que le esperaba en Montevideo. Paulina se levantó antes del amanecer, dejó las instrucciones detalladas para Raúl sobre la mesa de la cocina del café, besó a una soñolienta Sofía y salió, donde la esperaba el coche de su padre. Héctor parecía demacrado, con ojeras. Al parecer, tampoco había dormido esa noche. «¿Lista?», preguntó abriendo la puerta del coche. Paulina asintió y subió al asiento delantero. El coche se puso en marcha, alejándolos de las calles familiares de Trinidad hacia la despedida de la mujer que siempre había sido un misterio para ellos. El viaje a Montevideo duró unas 5 horas. Paulina y su padre apenas hablaban, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Por la ventanilla del coche flotaban verdes colinas, pequeñas ciudades y tierras de labranza. Héctor conducía con paso firme, pero de vez en cuando Paulina notaba que sus dedos golpeaban nerviosamente el volante. La casa de la abuela los recibió con un silencio opresivo. Las enormes puertas de hierro forjado estaban abiertas y varios coches desconocidos aparcados en la entrada. Paulina salió del coche y miró hacia arriba. La mansión tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 3 años.
un edificio de 3 plantas de estilo colonial, con altas ventanas y balcones cubiertos de hiedra. Mercedes, una anciana ama de llaves que llevaba más de 30 años trabajando en la casa, les recibió en la puerta. Llevaba el pelo gris, normalmente bien peinado, despeinado y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Don Héctor, doña Paulina, los abrazó por turnos. Pasen, ya están todos reunidos en el salón. El espacioso vestíbulo estaba semioscuro. Las pesadas cortinas estaban medio corridas. Paulina observó que el parqué estaba reluciente. Su abuela siempre había exigido una limpieza perfecta en la casa. Había unas 20 personas reunidas en el salón, parientes lejanos a los que Paulina apenas recordaba, algunas ancianas amigas de su abuela y el abogado de la familia, Alberto Valencia. Todos hablaban en voz baja, creando un desagradable murmullo de fondo. «Estaba muy orgullosa de ti». Una voz tranquila a su espalda le hizo estremecerse. Era Isabel, una vieja amiga de su abuela. Siempre me contaba cómo habías montado tu propio negocio, cómo te las arreglabas sola. Paulina sintió un pinchazo en los ojos. Nunca había pensado que su abuela hablara de ella con nadie. Estela siempre había sido parca en elogios. ¿Nos sentamos? Isabel señaló un pequeño sofá en un rincón del salón. Quiero contarte algo. Durante la hora siguiente, Paulina escuchó historias sobre la juventud de su abuela, de cómo Estela, que se había quedado viuda a los 30 años, había llevado sola el negocio familiar, cómo apoyó a otras mujeres empresarias en una época en que se consideraba indecoroso, cómo ayudaba a las familias pobres sin hacer nunca pública su caridad. «Sabes, a menudo decía que te parecías mucho a ella cuando eras joven», terminó Isabel. «Igual de decidida e independiente». Al anochecer, empezaron a llegar nuevas personas, socios comerciales, representantes de las organizaciones benéficas con las que trabajaba Estela. Paulina observó a su padre saludar a los invitados, tenso, pero conteniéndose con dignidad. Su complicada relación con su abuela era conocida por todos, pero eso no importaba ahora. Paulina pasó la noche en su antigua habitación del primer piso. Nada había cambiado. Las mismas cortinas de encaje, las estanterías llenas de viejos libros de texto, una pequeña cama nido junto a la ventana. Se tumbó en la estrecha cama sin hacerla y se quedó mirando al techo durante largo rato, escuchando los sonidos de la gran casa. La mañana del día del funeral estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia. Paulina se puso un vestido negro y se recogió el pelo en un moño apretado. El espejo reflejaba a una mujer pálida con los ojos enrojecidos. No había dormido en toda la noche. La ceremonia de despedida se celebró en la Catedral Principal de Montevideo. Paulina se sentó en primera fila junto a su padre, repitiendo mecánicamente las palabras de las oraciones. El sacerdote habló de las virtudes de la difunta, de su generosidad y sabiduría. Héctor permanecía inmóvil, mirando al frente. Después de la misa, empezó la parte más dura, la procesión hasta el cementerio. Caía una fina llovizna que convertía los caminos de tierra en un lodazal. Paulina caminaba detrás del ataúd, sosteniendo a su padre bajo el brazo. Sus hombros, bajo la chaqueta negra, estaban tensos como si fueran de piedra. Tras la ceremonia, todos regresaron a la casa. Mercedes preparó una comida conmemorativa en el gran comedor. Paulina se sentó entre su padre y el abogado Alberto Valencia, que discutía en voz baja algunas formalidades con Héctor. Mañana a las 11 de la mañana, llegaron hasta ella las palabras del abogado. Hay que tratar algunos asuntos importantes. Héctor asintió sin levantar los ojos de su plato. Paulina le vio sacar discretamente una pequeña fotografía del bolsillo de su chaqueta. Reconoció la imagen tomada muchos años atrás de ellos tres, su abuela, su jovencísimo padre y ella misma, una niña de 5 años con un vestido blanco. Al anochecer, los invitados empezaron a marcharse.
La casa vacía estaba especialmente silenciosa. Solo el reloj del vestíbulo seguía sonando como si nada hubiera cambiado. Pauline estaba de pie junto a la ventana del estudio de su abuela, mirando hacia el jardín húmedo. Los viejos rosales que tanto le gustaban a Estela se marchitaban bajo la lluvia. «Te pareces mucho a ella». La voz de su padre sonó inesperadamente cercana. La misma barbilla testaruda. Paulina se volvió. Héctor estaba de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo una vieja fotografía de su abuela en un sencillo marco de madera. «Papá». Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Sabes, ella nunca lo dijo, pero estaba orgullosa de ti», se acercó, colocando la fotografía sobre el enorme escritorio. «Tenemos que estar aquí mañana a las 11. Alberto dijo que era importante». Paulina asintió, mirando la fotografía de su abuela. La joven de la foto miraba al objetivo con una leve sonrisa, la misma sonrisa que Paulina recordaba tan bien. Mañana iban a conocer la última voluntad de Estela y por alguna razón eso la inquietaba. La mañana siguiente al funeral fue inesperadamente soleada. Paulina se despertó temprano. Los rayos de sol entraban en su habitación a través de las cortinas de encaje. Se tumbó en la cama, escuchando los ruidos de la casa al despertarse. Abajo, Mercedes sacudía los platos en la cocina. La puerta se cerraba de un portazo. Su padre debía de haberse levantado. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Faltaban 3 horas para la reunión con el abogado. Paulina se levantó despacio y se asomó a la ventana. El jardín parecía limpio y fresco después de la lluvia de ayer. Las gotas de agua brillaban en las hojas de los rosales. La abuela siempre se levantaba temprano y le gustaba pasear por el jardín con una taza de café, comprobando que todas las plantas estuvieran en orden. Cuando bajó a la cocina encontró a su padre leyendo el periódico de la mañana. Héctor estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina. Nunca le gustaba comer solo en el gran comedor. Delante de él había una taza de café sin tocar. «Buenos días». Paulina se sirvió un poco de café de un viejo turco de cobre. «¿Llevas mucho tiempo despierto?» «Desde el amanecer». Héctor dobló el periódico. «No dormí». Mercedes se afanaba en la cocina, preparando el desayuno. Huevos, tostadas, zumo de naranja recién exprimido, tal como le gustaba a la abuela. Era como si la vieja ama de llaves no pudiera cambiar la rutina, ni siquiera cuando el ama se había ido. La señora Estela siempre decía que no se debe empezar un día importante con el estómago vacío, dijo mientras colocaba los platos. El desayuno transcurrió en silencio. Paulina se obligó a comer, aunque no podía tragar ni un bocado. Se dio cuenta de que su padre también movía la comida en su plato más que comer. Las manecillas del reloj se acercaban inexorablemente a las 11. A las 10:30 sonó el timbre. Alberto Valencia había llegado. El abogado estaba impecable con su traje gris y el pelo canoso bien peinado. Saludó a Héctor y Paulina y rechazó cortésmente el café que le ofrecía Mercedes. «Vamos al despacho», dijo, sacando una carpeta de un maletín de cuero. «La señora Estela ha dejado instrucciones claras sobre cómo debe leerse su testamento». El despacho de su abuela seguía siendo tal y como Paulina lo recordaba de su infancia. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero y las paredes llenas de estanterías. Sobre el escritorio había un marco de plata con una fotografía del abuelo que Paulina nunca había conocido y un pequeño reloj con incrustaciones. Alberto se sentó en el escritorio, Héctor y Paulina en los sillones de enfrente. El abogado sacó unos papeles, se puso sus finas gafas de montura dorada. «Antes de empezar», tosió, «debo decir que la señora Estela hizo los últimos cambios en su testamento hace solo 2 meses. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y tenía una memoria firme, como confirman los documentos médicos necesarios». Paulina sintió que su padre se tensaba. Héctor se sentó muy derecho, agarrado a los reposabrazos de su silla. «Entonces»,
comenzó a leer Alberto. Yo, Estela María Rivera, estando en pleno uso de mis facultades mentales y firme memoria, documento mi última voluntad y testamento. Los siguientes minutos se llenaron de lenguaje jurídico. Paulina escuchó a medias hasta que oyó su nombre. A mi nieta, Paulina Rivera Santos, le dejo la suma de $500,000 americanos en una cuenta del Banco Nacional del Uruguay. Este dinero le será entregado a ella personalmente, sin derecho a disponer de él a terceros. Paulina sintió que se le cortaba la respiración. $500,000 era una suma enorme. Desvió la mirada hacia su padre. Héctor estaba inmóvil, su rostro no expresaba nada. A mi hijo, Héctor Rivera, continuó leyendo el abogado, le dejo esta casa con todo su contenido, incluyendo muebles, pinturas, joyas y otras propiedades que haya en ella al momento de mi muerte. Se hizo el silencio en el estudio. Alberto se quitó las gafas y sacó más documentos de su maletín. Aquí están los papeles necesarios para tramitar la herencia. Los extendió sobre el escritorio. El proceso llevará algún tiempo, pero no preveo ninguna dificultad. Ya se han contabilizado todos los impuestos y se pagarán con los fondos reservados especialmente. Paulina se quedó mirando los documentos, incapaz de comprender lo que había ocurrido. $500,000 era una suma con la que nunca había soñado. ¿Por qué su abuela le había dejado semejante herencia? Estela dejó una carta para ti. Alberto le tendió a Paulina un pesado sobre de papel. Me pidió que te la entregara después de la lectura del testamento. Con manos temblorosas, Paulina tomó el sobre. La letra de su abuela, nítida y decidida, le resultaba familiar. Querida Paulina, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Siempre he admirado tu fortaleza y tu capacidad para alcanzar tus metas. Me recuerdas a mí misma cuando era joven, igual de decidida e independiente. El dinero que te dejo no es solo una herencia, es una oportunidad para desarrollarte, para crecer, para no depender de nadie. Úsalo sabiamente, no dejes que nadie tome tus decisiones por ti. Siento no habértelo dicho en vida, pero estoy orgullosa de ti, tu abuela, Estela. Paulina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolso. En cuanto a los trámites, la voz de Alberto la devolvió a la realidad. Hay varios documentos que firmar. La herencia tendrá lugar 3 meses después de que se haya presentado toda la documentación. Pasaron la hora siguiente firmando los documentos. Héctor fue un poco escueto, respondiendo solo a las preguntas directas del abogado. Paulina notó que le temblaban los dedos al firmar. Una vez cumplidas todas las formalidades, Alberto guardó los papeles en un maletín. Me pondré en contacto con vosotros dentro de unos días, dijo, estrechándoles la mano. Habrá algunos asuntos legales más que resolver. Cuando el abogado se marchó, se hizo un gran silencio en el despacho. Héctor se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Tenía los hombros tensos. Ella siempre sabía cómo sorprender, dijo al fin con una risita amarga. Incluso después de muerto. ¿Papá? Paulina se levantó, caminando hacia él. Yo no sabía. Fue su decisión, se volvió hacia su hija. Y tenía razón, te mereces ese dinero más que nadie. Paulina abrazó a su padre, sintiendo cómo se relajaba lentamente en su abrazo. Al otro lado de la ventana, una ráfaga de viento mecía las ramas de un viejo magnolio, el árbol favorito de su abuela. Esa noche Paulina recogió sus cosas para volver a casa. Mañana volvería a Trinidad, a su vida normal. Pero se dio cuenta de que nunca volvería a ser la misma. Pensar en la herencia le provocaba sentimientos encontrados, alegría, ansiedad y un extraño sentido de la responsabilidad. El regreso a Trinidad transcurrió en completo silencio. Héctor conducía el coche, mirando de vez en cuando a su hija, pero dudando en iniciar una conversación.
Paulina miraba por la ventanilla, recordando los acontecimientos de los últimos días. Llevaba la carta de su abuela en el bolso y la tocaba de vez en cuando, como para comprobar si lo había soñado todo. Cerca de la casa, Paulina vio a Sofía jugando en el patio. La niña soplaba pompas de jabón, que brillaban con todos los colores del arco iris bajo el sol de la tarde. Fernando estaba sentado cerca, escribiendo algo en su cuaderno. Al ver llegar el coche, Sofía corrió alegremente hacia el portillo. «¡Mamá ha vuelto!», gritó, echándose al cuello de Paulina nada más salir del coche. Fernando se acercó también, abrazó a su mujer, la ayudó a sacar la maleta del maletero. Héctor se negó a entrar, alegando cansancio, y se marchó a su casa. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Fernando al entrar en casa. Paulina se tumbó en el sofá del salón, y Sofía se subió inmediatamente a su regazo. Por el olor familiar del hogar, por la presencia de su hija y su marido, la tensión de los últimos días empezó a ceder lentamente. «Ha sido duro», respondió acariciando el pelo de su hija, «pero hay algo importante de lo que tenemos que hablar». «Sofía, cariño», Fernando miró a su hija, «vete a jugar a tu cuarto. Mamá y yo tenemos cosas de mayores que hablar». Cuando la niña se fue, Paulina sacó del bolso la carta y los papeles del abogado. Observó atentamente la expresión del rostro de su marido mientras hablaba del testamento de su abuela. $500,000, silbó Fernando, con los ojos brillantes. «Paulina, eso es increíble. Podríamos...» «Espera», lo interrumpió ella. «No tengamos prisa. El dinero no llegará hasta dentro de 3 meses y quiero pensarlo detenidamente». «Pero si es evidente». Fernando se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. «Podemos ampliar tu cafetería, comprar nuevos equipos para mi taller, o mejor aún, construir toda una cadena de cafeterías. Hace tiempo que tengo ideas». Paulina notó cómo le cambiaba la voz. Había nuevas entonaciones que no había oído antes. Una especie de brillo febril apareció en los ojos de su marido. «Fernando, por favor», se frotó las sienes con cansancio. «Acabo de volver del funeral. ¿Podemos hablar de esto más tarde?». Era como si no la hubiera oído. «Hace tiempo que le eché el ojo a un local en el centro de la ciudad, perfecto para una segunda cafetería, y el equipamiento del taller se puede renovar por completo. ¿Te imaginas las perspectivas?». «Quiero darme una ducha y descansar». Paulina se levantó del sofá. «Hablaremos de ello más tarde». En el cuarto de baño permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, intentando quitarse el cansancio de los últimos días. A través del ruido del agua oía la voz de Fernando, que hablaba por teléfono con uno de sus socios. Por la noche, mientras acostaba a Sofía, Paulina se dio cuenta de que su marido estaba calculando algo en su cuaderno. Estaba sentado a la mesa de la cocina, cubierto de folletos e impresiones. «He mirado los precios de los equipos», dijo cuando Paulina volvió a la cocina. «Si lo coges a plazos, podrías...». Fernando se sentó frente a él. «Ni siquiera he heredado todavía. Tomémonos nuestro tiempo». «Pero tienes que planificarlo». Le tendió unos cálculos. «Mira, he elaborado un plan de negocio aproximado». Paulina miró las cifras garabateadas en las hojas. La letra de su marido, normalmente pulcra, era ahora nerviosa y desordenada. Cantidades, cálculos, porcentajes, todo se fundía ante sus ojos en una masa incomprensible. «Estoy cansada», se levantó de la mesa. «Me voy a la cama». Por la noche, Paulina no pudo dormir durante mucho tiempo. Fernando seguía trabajando en sus cálculos en el salón, y ella le oía ir de un lado a otro murmurando algo para sus adentros. No era su marido, normalmente tranquilo y sensato. Por la mañana se despertó con el olor a café y el tintineo de los platos en la cocina. Fernando, en contra de su costumbre habitual, se había levantado antes que ella y estaba preparando el desayuno. Cuando ella bajó,
Los platos con huevos revueltos y cruasanes recién salidos de la panadería más cercana ya estaban sobre la mesa. «Buenos días, mi amor», la besó con un entusiasmo desacostumbrado. «Pensé que hoy necesitabas descansar. Llevaré a Sofía a la guardería y luego me pasaré por el café para ver cómo va todo». «¿El café?», Paulina frunció el ceño. «¿Por qué?». «Bueno, ya que vamos a ampliarla, deberíamos ver qué podemos mejorar», habló rápidamente, entusiasmado. «He quedado allí con un agente inmobiliario. Nos enseñará la propiedad de al lado». «Fernando, te lo dije, nada de decisiones ahora», se sintió molesta Paulina. «Yo misma me ocuparé de la cafetería». «Pero si somos familia». Se sentó a su lado, cogiéndole las manos entre las suyas. «Tenemos que resolver estas cosas juntos. Este dinero es nuestra oportunidad de una vida mejor». Paulina le soltó las manos con suavidad. «La abuela me dejó el dinero a mí, y quiero pensarlo detenidamente antes de tomar cualquier decisión». El rostro de Fernando se contorsionó por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Por supuesto, querida, lo que tú digas. Es que no quiero que perdamos ninguna buena oportunidad». Durante el desayuno siguió hablando de sus planes. Mostró algunas fotos de las instalaciones en su teléfono. Habló de los nuevos equipos para el taller mecánico. Paulina apenas escuchaba. Observaba a su marido, intentando comprender cuándo y cómo había conseguido cambiar tanto. Raúl se reunió con ella en la cafetería. Había hecho un gran trabajo estos días. Los clientes alababan su cortesía y diligencia. Los ingresos no habían bajado. Paulina se sumergió en su trabajo habitual, intentando no pensar en el extraño comportamiento de su marido. Hacia el mediodía, un agente inmobiliario, un hombre alto con un traje caro, se presentó en el café. Fernando lo presentó como el señor Morales. Paulina le saludó fríamente y se fue directa a la cocina, ignorando desafiante su conversación sobre las perspectivas de expansión del negocio. Por la tarde, al recoger a Sofía de la guardería, se dio cuenta de que su marido le había comprado a su hija una muñeca nueva y cara. «¿Por qué?», le preguntó mientras la niña corría a jugar a su habitación. «¿Por qué no?». Fernando se encogió de hombros. «Ahora podemos permitirnos mimar a la niña». «Todavía no podemos hacer nada», replicó tajante Paulina. «Te ruego que no hagas gastos precipitados». «Es solo una muñeca», apareció una nota irritada en su voz. «No entiendo por qué te pones tan nerviosa por cualquier nimiedad». Paulina permaneció en silencio, pero la ansiedad crecía en su interior. No reconocía a su marido, el hombre que siempre había sido un modelo de prudencia y moderación. Ahora era como si se hubiera convertido en un extraño obsesionado con la idea de hacerse rico rápidamente. Antes de acostarse, llamó a su padre. «¿Cómo estás?», preguntó Héctor. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Fernando está actuando de forma extraña, hablando de dinero todo el rato, haciendo planes, haciendo cálculos». «Ten cuidado», la voz de su padre sonó preocupada. «El dinero cambia a la gente, y no siempre para mejor». Habían pasado 15 días desde el regreso de Paulina de Montevideo. La primavera se iba imponiendo poco a poco, y el aire de la mañana se llenaba de la fragancia de los árboles en flor. Pero Paulina apenas se daba cuenta de estos cambios. Toda su atención estaba fija en los cambios en casa. Era como si Fernando se hubiera convertido en otra persona. Siempre estaba hablando de dinero, haciendo planes grandiosos, pasando las tardes elaborando proyectos empresariales. Su mesa del salón estaba llena de impresiones de propuestas de negocio, catálogos de equipos y folletos inmobiliarios. Aquella mañana, Paulina se despertó con el sonido de las teclas del portátil. Fernando había estado trabajando, manteniendo las luces encendidas toda la noche. Ni siquiera se dio cuenta de que ella se había levantado para ir a la cocina. «¿No te has acostado?», preguntó Paulina, poniéndole una taza de café delante. «¿Ah? No,
Encontré una oportunidad increíble. Giró la pantalla del portátil hacia ella. Mira, hay un espacio en un centro comercial. Si lo coges ahora, antes de que llegue el dinero, puedes conseguir un 20% de descuento. Fernando, ya lo hemos hablado. Paulina se frotó las sienes con cansancio. Nada de decisiones hasta que la herencia esté oficialmente heredada. Pero si estamos perdiendo el tiempo, golpeó la mesa con el puño haciendo rebotar las tazas. Mientras tú dudas, otros están interceptando mejores opciones. Sofía, que había bajado a desayunar, se quedó paralizada temerosa en la puerta de la cocina. Paulina notó el miedo en los ojos de su hija. La niña nunca había visto así a su padre. Sofía, cariño, ve a prepararte para ir a la guardería, dijo Paulina en voz baja. Enseguida te ayudo. Cuando la hija se fue, Paulina se volvió hacia su marido. Estás asustando al bebé, yo también, la verdad. Fernando pareció despertarse pasándose la mano por la cara. Lo siento, es que veo tantas posibilidades. ¿Por qué ni siquiera las comentas? Porque estás obsesionado. Empezó a recoger los platos de la mesa. Has dejado de dormir bien. Apenas hablas con tu hija, solo piensas en dinero que aún no tenemos. Pero lo tendremos. La agarró de la mano. Podemos empezar una nueva vida, construir un negocio de verdad en vez de vivir en este agujero. Paulina apartó la mano. ¿Un agujero? ¿Llamas agujero a la vida que hemos construido juntos durante los últimos 10 años? En ese momento, Sofía entró de nuevo en la cocina, ya vestida para ir a la guardería. Paulina se obligó a sonreír, cogió la bolsa de su hija y se apresuró a sacarla de casa, lejos de aquel ambiente opresivo. Un nuevo día la esperaba en el café, lleno de las preocupaciones de siempre. Raúl ya había abierto el local y recibía a sus primeros clientes. Era todo un hallazgo, atento, cuidadoso, siempre dispuesto a ayudar. Paulina se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en los problemas domésticos. Hacia el mediodía, Fernando apareció de repente en el café con un hombre extraño. Ignorando la mirada de disgusto de su mujer, condujo a su acompañante a una mesa distante y le extendió unos papeles. Se trata de un asesor empresarial, explicó más tarde. Nos va a ayudar a invertir bien nuestro dinero. Yo no te pedí que buscaras consultores, dijo Paulina en voz baja pero firme. Y no quiero que conviertas mi café en un lugar de reuniones de negocios. ¿Tu café? La voz de Fernando adquirió una nota peligrosa. He invertido bastante en él, si lo recuerdas. Me acuerdo, y te lo agradezco, pero ahora te pasas de la raya. Por la noche, después de acostar a Sofía, Paulina bajó al salón. Fernando estaba sentado de nuevo ante sus papeles, tecleando algo rápidamente en su portátil. Sobre la mesita había catálogos inmobiliarios brillantes con las esquinas dobladas. Tenemos que hablar, dijo sentándose frente a su marido. Si se trata de que vuelvo a involucrarme demasiado en la planificación, empezó él. No, se trata de nosotros. Paulina respiró hondo. Has cambiado, Fernando. Desde que te enteraste de la herencia, te has convertido en otra persona. Ya veo las posibilidades. Cerró de golpe el portátil. ¿Por qué no lo entiendes? Ese dinero podría cambiar nuestras vidas. Ya lo han hecho, dijo ella en voz baja. Dejaste de ser tú. Has dejado de fijarte en nada más que en tu propia agenda. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con Sofía? ¿Me preguntaste cómo estaba? Fernando se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Hago todo esto por nosotros, por la familia, para que Sofía pueda tener un futuro mejor. Y preguntaste qué quiere tu familia. Paulina también se levantó. Sofía tiene miedo de ir a la cocina por la mañana porque siempre estás gritando. No reconozco al hombre con el que me casé. Porque ese hombre era un perdedor, gritó Fernando, satisfecho con poco, rebuscando en coches ajenos mientras otros se enriquecían. Paulina retrocedió como si recibiera un golpe.
Así que, ¿así te has sentido todos estos años? ¿Una perdedora? No, no me refería a eso. Se frotó la cara con las manos. Es que este dinero es nuestra oportunidad. ¿Por qué no quieres cogerlo? Porque no quiero perder lo que tenemos. Le miró a los ojos. Y lo estamos perdiendo ahora mismo. Esa noche Paulina no pudo dormir durante mucho tiempo. Fernando volvía a trabajar hasta tarde, y la luz de su despacho brillaba bajo la puerta del dormitorio. Le oía hablar por teléfono con voz apagada, discutiendo algo, discutiendo. Ya no era el mismo hombre que 8 años atrás la había ayudado a abrir la cafetería, que había pintado las paredes y montado los muebles él mismo. Por la mañana encontró sobre la mesa de la cocina varios prospectos brillantes de propiedades de lujo. La mano de Fernando había hecho anotaciones en los márgenes, números, cálculos, signos de exclamación. En la esquina de una página vio un boceto, un plan para reformar la casa. Su marido quería añadir un primer piso, hacer una gran terraza. Paulina dobló los folletos y los guardó en un cajón. Tenía que prepararse para ir a trabajar, preparar el desayuno de Sofía, llevar una vida normal. Pero en su interior crecía un sentimiento de angustia. Se daba cuenta de que aquello no era más que el principio, que a partir de ahora todo iría a peor. Por la noche, volvió a llamar a su padre. Está completamente obsesionado con este dinero, dijo, encerrándose en su dormitorio. Haciendo planes disparatados, trayendo a oscuros consejeros al café. Te lo advertí. La voz de Héctor sonó preocupada. El dinero muestra en las personas su verdadera naturaleza. Pero conozco a Fernando desde hace tantos años. Paulina contuvo las lágrimas. Nunca ha sido así. O simplemente no has visto ese lado de él, dijo su padre suavemente. Ten cuidado, hija. Y recuerda, ese dinero es tuyo. No dejes que nadie te presione. 3 meses pasaron volando. Había llegado el verano y el ardiente sol uruguayo proyectaba una luz deslumbrante sobre las calles de Trinidad. Esa mañana, Paulina se levantó más temprano que de costumbre. Hoy era el día de la herencia oficial. El abogado Alberto Valencia la había citado a las 10 de la mañana en su despacho de Montevideo. Se levantó de la cama en silencio, tratando de no despertar a Fernando, que había caído en un sueño intranquilo poco antes de la mañana. Había estado durmiendo cada vez peor las últimas semanas, siempre hablando por teléfono, reuniéndose con gente. Su taller de reparación de coches empezó a funcionar de forma intermitente. Cada vez faltaba más días al trabajo, inmerso en sus nuevos planes de negocio. En la cocina, Paulina encontró otra pila de documentos, borradores de contratos, propuestas comerciales, presupuestos de reformas. Encima había un folleto satinado de una agencia inmobiliaria con el titular «Las mejores ofertas de inversión». Recogió los papeles mecánicamente y los guardó en el cajón del escritorio, que ya estaba lleno de documentos similares. Sofía apareció en la cocina mientras Paulina preparaba el desayuno. La niña parecía desacostumbradamente callada. Últimamente estaba cada vez más retraída, como si percibiera la tensión entre sus padres. «Mamá, ¿me va a llevar hoy papá a la guardería?», preguntó la niña picando las gachas con una cuchara. «No, cielo, hoy te llevaré yo y luego iré a hacer recados». Paulina acarició la cabeza de su hija. «Papá está muy ocupado». «Siempre está ocupado», dijo Sofía en voz baja, y las palabras hicieron que a Paulina se le estrujara el corazón. Fernando bajó a desayunar cuando estaban a punto de marcharse. Iba vestido con su mejor traje, el mismo con el que se había declarado a Paulina hacía 6 años. «Voy con vosotros», anunció mientras se servía un café. «Es un día importante para nuestra familia». «No hace falta», Paulina abrochó la chaqueta a Sofía. «Estaré bien sola». «Eso no es negociable». Una nota acerada apareció en su voz. «Tengo derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestro futuro». Paulina no discutió.
Estaba demasiado cansada del conflicto constante. Después de dejar a Sofía en la guardería, subieron en silencio al coche y se dirigieron a Montevideo. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo en el centro de negocios de la ciudad. Alberto Valencia los recibió en un amplio despacho que olía a cuero y libros viejos. Enarcó ligeramente una ceja al ver a Fernando, pero no dijo nada. «Todo el papeleo está listo», informó el abogado, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Solo falta que firme unos formularios y entrará oficialmente en los derechos de herencia, señora Paulina». Fernando acercó su silla a la mesa, leyendo atentamente cada línea de los documentos. Paulina notó que sus dedos golpeaban nerviosamente el brazo de la silla. «Aquí están todos los detalles de la cuenta bancaria», continuó Alberto. «Una vez que firme el papeleo, se le concederá acceso a los fondos. La señora Estela dejó instrucciones claras. La cuenta debe estar solo a tu nombre». Ante estas palabras, Fernando se tensó visiblemente. Paulina sintió que apretaba los puños bajo la mesa. El proceso de firma duró cerca de 1 hora. Cada documento requería un escrutinio minucioso. Cada firma tenía que hacerse en presencia de un notario. Durante todo ese tiempo, Fernando permaneció sentado en silencio, pero Paulina podía sentir en su piel su creciente impaciencia. «Enhorabuena», dijo por fin Alberto, entregándole una carpeta con documentos. «Ahora eres la propietaria de la herencia. El banco ya ha recibido toda la documentación necesaria y se ha activado la cuenta». Salieron del despacho del abogado y caminaron en silencio hasta el coche. En cuanto se cerraron las puertas, Fernando se volvió hacia su mujer. «Ya podemos actuar. Ya he concertado una cita con un agente inmobiliario. Hay un local estupendo en el centro de la ciudad». «Fernando, para». Paulina se tapó los ojos con cansancio. «Todavía no he decidido qué voy a hacer con este dinero». «¿Qué hay que decidir?», levantó la voz. «El plan está listo, se han hecho todos los cálculos. Debemos actuar con rapidez antes de que se nos escape alguna oferta favorable». «Es mi dinero», dijo ella en voz baja pero con firmeza. «Y quiero considerar cada decisión cuidadosamente». El rostro de Fernando se ensombreció. «¿Tu dinero? ¿Y tu familia? ¿Y nuestro futuro juntos?». El viaje de vuelta transcurrió en un pesado silencio. Fernando conducía el coche con brusquedad, pisando demasiado fuerte el pedal del acelerador en las curvas. Paulina miró por la ventanilla, sintiendo el muro de alienación que crecía entre ellos. Sofía los esperaba en casa. Hoy era un día corto en la guardería. La niña corrió hacia sus padres con un dibujo en las manos, pero se quedó helada, sintiendo la tensión. «¿Qué has dibujado, cariño?». Paulina intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Esta es nuestra casa», Sofía extendió un trozo de papel. «Y estamos todos juntos». El dibujo mostraba a su familia. 3 figuras cogidas de la mano sobre el fondo de una casita con tejado rojo, tan sencilla y acogedora como lo había sido su verdadero hogar poco tiempo atrás. Fernando ni siquiera miró el dibujo. Fue directamente a su despacho, donde pasó varias horas hablando por teléfono. Paulina oía retazos de conversación, algo sobre inversiones, planes de negocio, expansión. Por la noche, cuando Sofía ya dormía, bajó a la cocina, donde Paulina preparaba la masa para el horneado de mañana. El trabajo siempre la ayudaba a calmarse. «Tenemos que hablar seriamente», le dijo, sentándose a la mesa. «No entiendo por qué te resistes. Tengo un plan de acción claro, lo he calculado todo». «Fernando». Paulina dejó el rodillo a un lado. «Solo hablas de dinero, de planes, de negocios. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me había ido el día? ¿Cómo le va a Sofía?». «Estoy haciendo esto por ti», golpeó con la palma de la mano sobre la mesa, «para proporcionaros una vida mejor». «Pero no pedimos eso», se limpió las manos con una toalla. «Éramos felices con lo que teníamos». «Lo éramos,
Pero ahora tenemos una oportunidad para más. Se levantó, caminando hacia ella. ¿Por qué no confías en mí? Soy tu marido. Se supone que debemos tomar estas decisiones juntos. ¿Confiar? Paulina sonrió con amargura. Has cambiado, Fernando. Estás obsesionado con este dinero. No te reconozco. Se volvió bruscamente y salió de la cocina. Unos minutos después, Paulina oyó un portazo. Se había vuelto a marchar, probablemente a ver a sus nuevos socios. Sacó el teléfono y encontró el número de su padre. «Papá», le temblaba la voz, «hoy he recibido oficialmente mi herencia. Y tengo miedo. Miedo de que destruya nuestra familia». La semana siguiente a la herencia había sido especialmente difícil. Fernando prácticamente dejó de aparecer por su taller de automóviles, pasando los días reunido con posibles socios y asesores. Volvía tarde a casa, oliendo a coñac y puros caros. Sus nuevos conocidos le habían introducido en su estilo de vida. Aquella mañana, Paulina estaba preparando el desayuno cuando oyó a su marido bajar las escaleras. Sus pasos eran pesados, desiguales. Parecía que ayer se había vuelto a quedar hasta tarde con sus nuevos amigos. Sofía ya estaba sentada a la mesa, picoteando sus copos de avena y fruta con una cuchara. «Buenos días». Fernando entró en la cocina, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Sofía, prepárate rápido, que te llevo a la guardería». «Creía que ibas al taller», comentó Paulina, tendiendo las tazas. «José llamó ayer diciendo que hay mucho trabajo acumulado». «Tengo una reunión importante». Se sirvió café sin mirar siquiera el desayuno que había preparado. «Con unos inversores. Están interesados en nuestro proyecto de cadena de restaurantes». «¿Nuestro?». Paulina enfatizó la palabra. «No he aceptado ningún proyecto». Fernando permaneció en silencio, con la ictericia dibujándose en su rostro. Sofía, percibiendo la tensión, terminó rápidamente su desayuno y corrió a prepararse. Cuando la puerta se cerró tras ella, Fernando se volvió hacia su mujer. «Tenemos que hablar seriamente esta noche. Estoy harto de tu terquedad». Durante todo el día, Paulina no pudo librarse de la sensación de malestar. En el café, estropeó 2 veces una tanda de croissants, olvidando la hora. Raúl miró preocupado a la anfitriona, pero no se atrevió a preguntar nada. Hacia el mediodía llegó el cartero y trajo una carta del banco, una notificación oficial de que se había abierto una cuenta. Paulina escondió el sobre en el bolso, sin querer pensar en el dinero que tantos problemas traía a su familia. Por la tarde, al recoger a Sofía de la guardería, vio que la niña había hecho un nuevo dibujo, una mujer triste sentada sola. La maestra llevó a Paulina aparte y le informó preocupada de que últimamente Sofía se había vuelto retraída y apenas jugaba con otros niños. En casa les esperaba Fernando. Estaba sobrio y parecía tranquilo, lo que alertó a Paulina más que su habitual nerviosismo reciente. Había una impresionante pila de papeles sobre la mesa. «Sofía, vete a jugar a tu cuarto», le dijo a su hija. «Mamá y yo tenemos que hablar». Cuando la niña se marchó, Fernando señaló una silla para Paulina. «Siéntate, tenemos que solucionar esto». Ella se hundió en la silla, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Fernando permaneció de pie, imponente sobre ella. «Llevo mucho tiempo pensando qué hacer», empezó. «Intenté ser paciente, esperé a que te dieras cuenta del error que estabas cometiendo al negarte a hacer crecer el negocio, pero mi paciencia se agotó». Levantó la hoja superior de la pila de documentos. «Aquí tienes un plan de negocio detallado. Lo he calculado todo, he encontrado socios fiables. Podemos abrir una cadena de restaurantes, ampliar mi taller, invertir en propiedades. En 5 años triplicaremos nuestro capital». Paulina se quedó callada, mirando la familiar letra de su marido en los márgenes del documento. «Te doy a elegir», su voz se volvió dura. «O aceptas invertir en nuestro negocio común y lo dirigimos juntos, o...». Sacó otro documento.
o solicito el divorcio. Y créeme, haré lo que sea para conseguir mi parte de la herencia a través de los tribunales. Después de todo, estamos casados, y legalmente tengo derecho a parte del dinero. Paulina sintió que todo se enfriaba en su interior. No reconocía al hombre que tenía delante. ¿A dónde había ido a parar su cariñoso marido, que una vez la había apoyado en todos sus sueños? ¿Me está chantajeando?, le temblaba la voz. Te estoy ofreciendo una opción razonable. Cruzó los brazos sobre el pecho. O utilizamos este dinero sabiamente y aseguramos un futuro para nuestra familia, o cada uno sigue su camino, y entonces lucharé por mis derechos. ¿Derechos? Paulina se levantó. ¿Qué derechos, Fernando? Este dinero me lo dejó mi abuela. Lo dejó claro en su testamento, solo a mí. Pero estamos casados, levantó la voz. Todo lo que pertenece a uno de los cónyuges pertenece a los dos. He consultado a abogados. En ese momento se oyó un sollozo silencioso en las escaleras. Sofía estaba allí, abrazada a su muñeca favorita con fuerza contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Sofía! Paulina corrió hacia su hija, pero Fernando se le adelantó. «Vete a tu cuarto», le ladró. «Esto es cosa de mayores». La niña subió asustada las escaleras dando un sonoro portazo. Paulina sintió que le subía la rabia por dentro. «¿Cómo te atreves a gritarle? ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a nuestra hija?» «Lo estoy haciendo todo por su futuro». Fernando golpeó la mesa con el puño. «Y tú estás arruinando todas las oportunidades con tu terquedad». «No, tú eres el que está destruyendo nuestra familia». Paulina se acercó al escritorio, juntando todos los papeles en una pila. «Estás tan obsesionada con este dinero que no puedes ver cómo nos estás perdiendo». «Te doy una semana», ignoró sus palabras. 7 días para tomar una decisión. O empezamos a hacer crecer el negocio juntos o te pido el divorcio. Con esas palabras, cogió su chaqueta y salió de la casa, dando un sonoro portazo. Paulina se hundió lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las manos. Los sollozos ahogados de Sofía provenían del piso de arriba. Paulina subió a la habitación de su hija. Sofía estaba tumbada en la cama, con la cara hundida en una almohada. A su lado yacía una muñeca, la misma que Fernando había comprado tras recibir la noticia de la herencia. Sunshine. Paulina se sentó a su lado, acariciando la espalda de su hija. Siento que hayas tenido que oír eso. ¿Papá ya no nos quiere?, Sofía sollozó. Sí nos quiere. Paulina intentó que su voz sonara segura. Solo está muy confundido en este momento. Se sentó con su hija durante un largo rato hasta que se durmió. Luego bajó a la cocina y sacó el teléfono. Marcó el número de su padre sin pensárselo. «Papá», dijo en cuanto contestó, «Fernando me ha dado un ultimátum. Me exige que le dé el dinero para hacer crecer el negocio o, de lo contrario, amenaza con el divorcio y una demanda». «Iré». La voz de Héctor sonó firme. «Empaca tus cosas. Sofía y tú os mudaréis conmigo hasta que esto se resuelva». Héctor llegó por la mañana temprano, cuando el sol apenas empezaba a asomar por el horizonte. Su sedán plateado se detuvo en silencio frente a la casa, como si no quisiera perturbar el silencio matutino. Cuando vio a su hija, la abrazó en silencio, y Paulina por fin se permitió llorar en su hombro. «Prepárate», dijo en voz baja. «Llevaré las cosas al coche». Sofía se despertó cuando Paulina estaba doblando su mochila del colegio. La niña observaba a su madre en silencio, acunando contra su pecho su conejo de peluche favorito, el único juguete que había permanecido con ella desde la infancia. «Nos vamos a casa del abuelo», dijo Paulina en voz baja, sentándose junto a su hija. «Nos quedaremos con él un tiempo, ¿vale?» «¿Y papá?», preguntó Sofía en voz baja. «Papá necesita tiempo para pensar». Paulina trató de hablar con calma, aunque todo su interior se retorcía de dolor. Dejó una nota en la cocina.
Estamos en casa de papá. Sofía necesita paz. Las simples palabras escritas en un trozo de papel de carta parecían tan insignificantes comparadas con lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Antes de partir, debían pasar por el café para avisar a Raúl y hacer los arreglos necesarios. El joven ya había abierto el local y estaba limpiando las mesas cuando llegaron. Cuando vio a Paulina con las maletas y a Sofía llorando, comprendió sin palabras. «Raúl, necesito salir un rato», dijo Paulina entrando en la cocina. «¿Te las arreglarás solo? Vendré a ver cómo va todo, pero no podré estar aquí todos los días». «Por supuesto, señora Paulina», asintió. «No se preocupe, lo haré todo bien». Le dejó las instrucciones necesarias, una lista de proveedores y contactos para emergencias. Le temblaban las manos al escribir y las letras le salían desiguales. La casa de su padre estaba a media hora en coche de la ciudad, una pequeña pero acogedora mansión escondida en un verde jardín. A Héctor siempre le habían gustado las plantas, y tras su jubilación había convertido su parcela en un verdadero oasis. Rosas, jazmines, magnolias, todo florecía y desprendía fragancia aquella mañana de verano. «Les he preparado habitaciones en el primer piso», dijo mientras ayudaba a traer las maletas. «Sofía puede elegir cualquiera». La niña miró tímidamente a su alrededor, a la casa de su abuelo. Pocas veces había estado aquí. A Fernando no le gustaba visitar a su suegro, lo consideraba demasiado simple y anticuado. Paulina se dio cuenta ahora de que era la primera señal de alarma. Su marido siempre había aspirado a algo más, despreciando los placeres sencillos de la vida. El teléfono sonó sobre las 5 de la tarde. Fernando. Paulina colgó la llamada, pero siguió sonando una y otra vez. Finalmente apagó el teléfono, necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. «No quiere sentar la cabeza», comentó Héctor, observando a su hija. «La gente así no está acostumbrada al rechazo». «No le reconozco, papá». Paulina frotó el borde del mantel. «Es como si el dinero hubiera abierto algo oscuro en él que siempre estuvo ahí pero oculto». Por la noche empezaron a llegar los mensajes. Fernando escribía a conocidos comunes, preguntando por su mujer y su hija. Todo el pueblo debía de conocer ya su drama familiar. Paulina se imaginaba a los vecinos cotilleando, a los cafés cuchicheando. Sofía estaba callada, apenas hablaba, solo dibujaba, un dibujo tras otro. Todos tenían caras tristes, figuras oscuras, cielos lluviosos. La psicóloga infantil, a la que Paulina llevaba a su hija desde hacía un mes, advirtió que a la niña le costaba mucho sobrevivir al conflicto de los padres. La mañana siguiente comenzó con una visita inesperada. El propio Héctor abrió el timbre. «Fuera». La voz del padre era tranquila pero firme. «Necesitan tiempo». «Tengo derecho a ver a mi hija». Llegó el grito de Fernando desde la calle. Sofía, al oír la voz de su padre, se escondió en su habitación, acurrucada en un rincón entre la cama y la pared. Paulina la encontró allí, temblorosa, con los ojos cerrados. «Calla, pequeña», abrazó a su hija. «Todo va a salir bien». Pero ella misma ya no creía esas palabras. Algo se había roto irrevocablemente en su familia, astillado en fragmentos afilados que ahora herían a todos, especialmente a su hija pequeña. Héctor llamó a la policía. 2 coches patrulla llegaron 10 minutos después. Fernando tuvo que marcharse, pero antes gritó: «Esto no se acaba aquí. Voy a demandar. Ese dinero también me pertenece». Paulina se pasó todo el día intentando calmar a Sofía. Horneaban galletas juntas en la gran cocina de Héctor, un acto sencillo para ayudarla a distraerse de sus pesados pensamientos. Por la noche llegó un mensaje de Raúl. Fernando se había presentado en el café, exigiendo información sobre las finanzas del local. El joven se mantuvo firme, no dijo nada, pero estaba asustado por el comportamiento agresivo del marido de la dueña. «Hay que tomar medidas», dijo Héctor tras escuchar la historia. «Llamaré a Alberto.
Él sabrá cómo protegeros a ti y a Sofía. Paulina asintió. Ya no había fuerzas para discutir. Los acontecimientos de los últimos días parecían haberle absorbido toda la energía. Observó a Sofía dibujando en la mesa. De nuevo colores oscuros, de nuevo lluvia sobre el dibujo. La niña dibujaba las gotas que caían de las nubes negras con un pincel fino y cada gota parecía una lágrima. Hacía una semana que Paulina y Sofía se habían mudado con Héctor. La vida iba entrando poco a poco en una nueva rutina. Habían establecido una cierta rutina diaria, intentando ceñirse a la rutina por el bien de Sofía. Por las mañanas, Héctor llevaba a su nieta a la guardería, mientras Paulina se ocupaba de la cafetería, que ahora recaía por completo sobre los hombros de Raúl. Esa mañana soleada, Paulina decidió trabajar en el jardín. El trabajo físico la ayudaba a distraerse de sus pesados pensamientos. Estaba desherbando los macizos de hierbas aromáticas que su padre cultivaba para la cocina cuando oyó sonar el teléfono desde la casa. ¡Paulina! La voz de Raúl sonaba alarmada. El señor Fernando vino al café otra vez. Él no estaba solo. Había unos hombres trajeados con él. Le exigieron documentos financieros, dijeron que lo auditarían. Paulina apretó más fuerte el teléfono. ¿No les enseñó nada? No, claro que no. Les dije que no tenía acceso a la documentación, pero insistieron mucho. El señor Fernando gritó que estaba en su derecho como copropietario del negocio. Hiciste lo correcto, intentó hablar con calma. Si vuelven a venir, llame a la policía. Después de la conversación, Paulina permaneció sentada en el banco del jardín durante largo rato, mirando las rosas en flor. Aún no había terminado de desherbar. Héctor, que trabajaba cerca con una tijera de podar, se dio cuenta de su estado. ¿Qué te pasa? Ella le contó lo de la llamada de Raúl. Su padre frunció el ceño, dejando a un lado sus herramientas de jardinería. Tenemos que llamar a Alberto. Fernando está fuera de lugar. En ese momento se oyó un chirrido de frenos al final de la calle, cuando alguien detuvo bruscamente el coche delante de la casa. Un segundo después, la verja se abrió de golpe y Fernando irrumpió en el patio. Sus ropas, habitualmente pulcras, estaban arrugadas, sus ojos brillaban febrilmente y olía a alcohol. ¿Dónde están mis papeles?, gritó, dirigiéndose hacia Paulina. Sé que te llevaste todos los papeles del café. Héctor se interpuso entre ellos. Fuera de aquí. Estás borracho. No me digas lo que tengo que hacer. Fernando empujó a su suegro. Esto es entre mi mujer y yo. ¿Papá? La voz tranquila de Sofía hizo que todos se quedaran helados. La niña estaba de pie en la terraza. Había vuelto de la guardería antes de lo habitual. Hoy era un día corto. Sofía, cariño, entra. Paulina trató de hablar con calma, aunque su corazón estaba a punto de saltarle del pecho. Pero Fernando ya se dirigía hacia su hija. Ven conmigo, princesa. Se acabó vivir en esta ruina. Papá tiene una casa nueva estupenda. No te atrevas. Paulina corrió hacia su hija, bloqueándola con ella misma. La estás asustando. Fernando agarró bruscamente el pelo de su mujer y tiró de él hacia atrás. «Me has robado mi dinero, mi futuro. ¿Crees que voy a dejar que lo arruines todo?», gritó Sofía, mirando horrorizada lo que estaba sucediendo. Héctor, sin pensarlo, se abalanzó sobre su yerno. A pesar de su edad, su puñetazo fue duro. Fernando salió volando hacia los rosales, soltando el pelo de Paulina. «Fuera de mi casa». La voz de Héctor daba miedo. «Si vuelves a tocar a mi hija, desearás no haber nacido». Fernando se levantó, con el rostro contorsionado por una mueca de rabia. «Te vas a arrepentir, viejo. Todos lo lamentaréis». Se tambaleó hacia atrás y se agarró a un rosal, sin darse cuenta de que las espinas se le clavaban en la palma. «Os demandaré, a todos. Ese dinero es mío, ¿me oís? Mío».
Paulina acunó en sus brazos a una Sofía temblorosa, incapaz de pronunciar palabra. Héctor sacó su teléfono. «Tienen un minuto para irse o llamo a la policía». Fernando les dirigió a todos una mirada de odio, se dio la vuelta y avanzó a trompicones hacia la verja. A la salida se dio la vuelta. «Este no es el final. Os destruiré, a todos vosotros». Mientras se alejaba, Paulina se acomodó en los escalones de la terraza, aún abrazada a Sofía. La niña lloraba en silencio, arropada por el hombro de su madre. Héctor se sentó junto a ellas y tocó suavemente el hombro de su hija. «Tenemos que llamar a la policía y llamar a Alberto. Este tipo de cosas no pueden quedar impunes». Paulina asintió, incapaz de hablar. El rostro del hombre al que una vez había amado, en el que había confiado, con el que había soñado vivir el resto de su vida, estaba distorsionado por la rabia. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj del salón y los sollozos ahogados de Sofía. Héctor preparó una infusión de manzanilla y añadió un poco de miel a la taza de su hija, como había hecho cuando era niña, cuando se enfadaba. «Bebe esto», le tendió la taza. «Necesitas calmarte». Sofía finalmente se durmió, agotada por el estrés que había sufrido. Paulina se sentó junto a su cama, acariciando el pelo de su hija. «He llamado a Alberto», dijo Héctor en voz baja, de pie en la puerta de la guardería. «Vendrá mañana por la mañana. Tenemos que presentar una denuncia por violencia doméstica y conseguir una orden de alejamiento». Paulina asintió en silencio. Aún temblaba por la experiencia, y le dolía el cuero cabelludo donde Fernando la había agarrado del pelo. Pero lo que más le dolía era pensar que su hija tenía que ver a su padre así, violento, fuera de control, peligroso. Aquella noche, cuando la casa se sumió en el silencio, Paulina se sentó en la terraza a contemplar el cielo estrellado. Las rosas, arrugadas durante la escaramuza, colgaban tristemente de tallos rotos. Héctor se sentó en silencio a su lado y le tendió un vaso de agua. «¿Sabes?», dijo tras un largo silencio, «es como si tu abuela lo hubiera visto venir. Por eso insistió en que el dinero fuera solo tuyo». «Siempre fue más sabia que todos nosotros», respondió Paulina en voz baja. «Recién ahora empiezo a darme cuenta». Alberto Valencia llegó temprano a la mañana siguiente, cuando el rocío aún brillaba en los arrugados rosales. Tenía un aspecto impecable con su traje gris, pero las arrugas de su frente delataban preocupación por la situación. Héctor lo recibió en la puerta y lo condujo a la casa, donde Paulina ya había preparado café en la cocina. Sofía seguía dormida en el piso de arriba. Había sido una noche dura. La niña se había despertado varias veces de pesadillas, llamando a su padre. Paulina pasó la mayor parte de la noche sentada junto a su cama, tarareando las canciones de cuna que su madre le había cantado una vez. «Necesito saber todos los detalles», dijo Alberto, sacando un cuaderno de su maletín. «Todos los detalles del incidente de ayer». Paulina empezó a relatar con cuidado de no omitir nada. Le temblaba la voz al describir cómo Fernando la había agarrado del pelo, cómo le había gritado a Sofía. Héctor se sentó a su lado, con las manos cerradas en puños. «¿Tiene algún testigo?», preguntó el abogado tomando notas. «¿Alguien vio lo que pasaba además de ustedes tres?». «Los vecinos podrían haber oído los gritos», respondió Héctor. «Y está Raúl, que puede confirmar el comportamiento agresivo de Fernando en la cafetería». Alberto asintió mientras seguía escribiendo. «Bien, necesitaremos sus declaraciones. También tendremos que documentar signos de violencia, moratones, arañazos. ¿Fuiste al hospital?». Paulina negó con la cabeza. El abogado sacó su teléfono. «Llamaré a un médico. Necesitamos un informe médico oficial». Las horas siguientes pasaron como un borrón. El médico llegó y examinó a Paulina, registró las lesiones del cuero cabelludo y tomó fotografías. Alberto, mientras tanto, preparaba un informe policial y el papeleo para una orden de alejamiento.
Hay algo más, dijo el abogado cuando se fue el médico. He estudiado su certificado de matrimonio y su historial empresarial. Fernando invirtió en la apertura de la cafetería, pero el capital social era tuyo. Tengo una idea de cómo utilizarlo. Extendió unos documentos sobre la mesa. Podemos presentar una contrademanda por malversación de fondos del negocio. ¿Tienes pruebas de que en los últimos meses ha desatendido sus obligaciones en el taller mecánico, gastando el dinero de la empresa para uso personal? Paulina recordó los cheques y recibos que había encontrado en casa, facturas de restaurantes caros, pagos por consultas con asesores empresariales, compras de ropa de diseño. Todo ello se tramitaba como gastos del taller. Sí, puedo facilitarle la documentación. Se levantó y sacó de su bolso una carpeta de papeles que había cogido cuidadosamente de casa. Alberto miró los documentos con ojos brillantes. Excelente. Esto es exactamente lo que necesitamos. No solo podemos proteger tus intereses, sino que podemos quitarle su derecho a una parte del negocio. En ese momento, el grito de Sofía llegó desde el piso de arriba. La niña había vuelto a despertar de su pesadilla. Paulina subió corriendo, dejando a los hombres en la mesa. Su hija estaba sentada en la cama con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos llenos de miedo. «Soñé con papá», susurró cuando Paulina la abrazó. «Era malo, daba miedo». «Calla, pequeña». Paulina acarició la espalda de su hija, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Solo es un sueño. Estoy aquí». Cuando volvió a bajar a la cocina, Alberto ya había trazado un plan de acción. El primer paso era conseguir una orden de alejamiento. Fernando tendría prohibido acercarse a ellos y a la cafetería. Después, presentar una denuncia por violencia doméstica y una contrademanda por malversación de fondos. «También tenemos que proteger su herencia», dijo el abogado. «Prepararé documentos que prueben que los fondos son sus bienes personales recibidos en virtud de un testamento. Uruguay tiene leyes claras al respecto». Héctor escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Su formación militar era evidente en su claridad de redacción y pensamiento estratégico. «¿Y la custodia de Sofía?», preguntó. «¿Podría Fernando intentar quitarle a la niña?». «Después del incidente de ayer, es poco probable», respondió Alberto. «Sobre todo si tenemos declaraciones de testigos e informes médicos. Además, el comportamiento de su marido en los últimos meses es claramente indicativo de su estado inestable». Paulina escuchó su conversación, removiendo mecánicamente el café enfriado. Cada palabra, cada término. Violencia doméstica, orden de alejamiento, caos, le dolía en el corazón. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo se había convertido su feliz matrimonio en un campo de batalla? Cerca de la hora de comer, llegó la policía. Tenían que registrar oficialmente la declaración. 2 agentes escucharon pacientemente la historia de Paulina, tomaron fotografías y grabaron la declaración de Héctor. Sofía se escondió en su habitación, negándose a salir mientras hubiera extraños en la casa. «Si vuelve a aparecer, llama enseguida», dijo uno de los agentes antes de marcharse. Cuando se marcharon, Alberto reunió todos los papeles en un maletín. «Hoy mismo presentaré los papeles. La orden de alejamiento debería dictarse en 24 horas. Mientras tanto, procurad no salir de casa innecesariamente». Se hizo un gran silencio en la casa cuando el abogado se marchó. Héctor se afanó en reparar la verja dañada, tratando de distraerse de sus sombríos pensamientos. Paulina estaba sentada con Sofía, ayudándola a dibujar, arteterapia, como le había aconsejado la psicóloga infantil. «Mañana tendremos que ir al café», le dijo Paulina a su padre. «No puedo dejar el negocio, y menos ahora». «Iré contigo», se mostró inflexible Héctor. «No dejaré que vayas sola». Por la noche, mientras acostaba a Sofía, Paulina se dio cuenta de que la niña había sacado una vieja fotografía de debajo de la almohada.
Los tres en la playa, felices, sonrientes. Era del verano pasado, cuando habían ido de vacaciones al océano. «Mamá», preguntó Sofía en voz baja, «¿papá no volverá a ser el mismo?» Paulina no tuvo fuerzas para mentir. «No lo sé, cariño, pero lo superaremos, te lo prometo». Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos de los últimos meses. Recordó cómo Fernando había cambiado día a día, cómo el dinero había envenenado su alma, convirtiendo a un marido y padre cariñoso en un hombre obsesionado por el ansia de riqueza. El teléfono vibró silenciosamente. Había llegado un mensaje de Fernando. «Te arrepentirás. Destruiré tu negocio, te quitaré todo lo que tienes. Nadie se atreverá a interponerse entre mi dinero y yo». Paulina mostró el mensaje a su padre. Héctor tomó en silencio una foto de la pantalla, otra prueba para el abogado. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había la determinación de proteger a su hija y a su nieta a toda costa. La mañana comenzó con una llamada de Alberto. Se había obtenido la orden de alejamiento. Fernando tenía oficialmente prohibido acercarse a menos de 100 metros de Paulina, Sofía y sus lugares de residencia. El incumplimiento se castigaba con la detención. Paulina sostuvo el documento oficial entre las manos, mirando los sellos y las firmas, un simple trozo de papel que debía protegerlas de la persona que una vez había sido lo más cercano a ellas. Sofía desayunaba en la cocina, supervisada por su abuelo. La niña se estaba acostumbrando poco a poco a su nueva rutina. «El siguiente paso es el juzgado», dijo Alberto por teléfono. «He preparado todo el papeleo. Fernando ha sido notificado a través de su abogado. Iba a ser un día ajetreado. Tenían que ir a la cafetería, revisar la obra y reunirse con los proveedores. Héctor, fiel a su palabra, iba a acompañar a su hija. Decidieron no llevar hoy a Sofía a la guardería. Después de los acontecimientos de ayer, tenía miedo de quedarse sin su madre. En el café les esperaba un agitado Raúl. El joven no había dormido en toda la noche. Había estado vigilando la habitación, temiendo que Fernando pudiera hacer algo. «Todo está tranquilo, señora Paulina», informó, mostrando el informe de la recaudación de la noche anterior. «La policía pasa periódicamente, comprobando la situación». Paulina se sumergió en su trabajo. Contaba los saldos de la compra, recopilaba los pedidos y comprobaba la contabilidad. Las actividades familiares le ayudaban a no pensar en el juicio que se avecinaba. Sofía estaba sentada en la mesa del fondo, dibujando en su cuaderno. Ahora había nuevos colores en sus dibujos, no solo negro y gris. Hacia el mediodía, el timbre de la puerta tintineó. Un hombre alto con un traje caro entró en la cafetería. Se presentó como el abogado de Fernando. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo», dijo sentándose a la mesa. «Proponemos dividir la herencia a partes iguales, y entonces él renunciará a reclamar el negocio». Paulina sintió que le temblaban las manos. «Dígale a su cliente que todas las negociaciones se harán exclusivamente a través de mi abogado». El hombre se encogió de hombros, dejó su tarjeta de visita sobre la mesa y se marchó. Héctor, que observaba la escena, se acercó a su hija. «Está intentando presionar, no cedas». Por la tarde llegó un mensaje de Alberto. El juicio estaba previsto para la semana siguiente. 7 días. Parecía una eternidad y tan poco tiempo al mismo tiempo. El abogado había reunido un expediente impresionante. Declaraciones de testigos, informes médicos, documentos financieros que demostraban la malversación de fondos de la empresa. La mañana del juicio estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando un día difícil. Paulina vestía un estricto traje azul oscuro, el mismo con el que una vez había firmado los documentos para la apertura de la cafetería. Sofía se quedó con Héctor. La chica no necesitaba ver el juicio. El juzgado estaba fresco y tranquilo.
Alberto se reunió con ellos en la entrada y les expuso brevemente la estrategia. Lo principal, mantener la calma, responder solo a las preguntas que nos hagan. Tenemos una posición fuerte. Fernando apareció, acompañado de su abogado, unos minutos antes de que empezara la reunión. Parecía demacrado, con ojeras, pero seguía teniendo el mismo fuego febril en los ojos. Cuando vio a Paulina, se abalanzó hacia ella, pero el abogado le sujetó la mano. La juez, una anciana de mirada perspicaz, escrutó los documentos. La sesión comenzó con la presentación de las posiciones de las partes. La abogada de Fernando habló de los bienes adquiridos conjuntamente, del derecho de su marido a una parte de la herencia, de su contribución a la empresa familiar. Cuando Alberto tomó la palabra, su voz sonaba tranquila y segura. Presentó pruebas de violencia doméstica, declaraciones de testigos, documentos sobre el uso indebido de fondos de la empresa. Hizo especial hincapié en el testamento de Estela, que decía claramente que la herencia iba destinada personalmente a Paulina. Fernando no aguantó más y saltó de su asiento. Está manipulando. Está utilizando a la niña en mi contra. Se supone que este dinero es para trabajar y ella... Silencio en la sala. La voz del juez era severa. Una travesura más como esa y será expulsada. Paulina permaneció sentada, inmóvil, mirando al frente. Podía sentir la mirada de odio de su marido sobre ella, pero no se volvió en su dirección. Tenía delante de los ojos el rostro de Sofía, asustada, llorando al ver cómo su padre agredía a su madre. El interrogatorio de los testigos duró varias horas. Raúl relató el comportamiento de Fernando en la cafetería. Los vecinos confirmaron la agresión. Un médico aportó un informe médico. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Cuando la juez salió para tomar su decisión, se hizo un gran silencio en la sala. Paulina podía sentir los latidos de su corazón, atronador, ansioso. Los minutos de espera parecían interminables. La decisión del tribunal fue inequívoca. La orden de alejamiento seguía en vigor. Todos los derechos de la herencia se asignaban a Paulina y Fernando quedaba privado de su participación en la empresa familiar por el probado uso indebido de fondos. Además, se le prohibió acercarse a los cafés y lugares de residencia de la antigua familia. Fernando escuchó la sentencia en silencio, con el rostro pálido. Cuando el juez terminó de hablar, se levantó lentamente. «Os arrepentiréis, todos vosotros». ¿Es una amenaza? La juez le miró por encima de sus gafas. ¿Quiere añadir la acción penal a la sentencia? Apretó los puños, se dio la vuelta y salió de la sala. Su abogado se apresuró a seguirle, murmurando algo sobre un recurso. Empezaba a llover. Paulina estaba de pie bajo la visera del juzgado, mirando cómo las gotas chocaban contra el pavimento. Alberto le puso la mano en el hombro. Se acabó. Has ganado. Pero ella lo sabía. Nada había terminado. Había toda una vida por delante que construir de nuevo. Sofía, que tenía que sobrevivir al trauma de la traición de su padre. Un negocio que exigía atención y energía. En el coche de camino a casa, Paulina pensó en las palabras de su abuela de la carta. Usa ese dinero sabiamente, no dejes que nadie tome decisiones por ti. Era como si Estela hubiera previsto por lo que tendría que pasar su nieta.